Ahora sí, quiero entrar en un espacio muy importante que tiene que ver acerca de nuestros miedos. Es importante que entendamos que los miedos son naturales y que no podemos vivir sin miedos, porque si fuésemos personas sin miedos, moriríamos. Así de sencillo, porque no tendríamos ninguna precaución en la vida. Los miedos es un agente moderador para que nosotros podamos digamos, sobrevivir en este mundo. Si no tuviésemos miedo a las alturas, para algunos, pues tal vez saltaríamos de la ventana para ir a hacer nuestras compras y bueno, morimos ahí. Entonces, pero hay grados dentro de los miedos. Hay miedos naturales, y hay miedos que son psicológicos, hay miedos que son, digamos, que se trastornan en fobias, que se tienen que trabajar y tratar con psiquiatra. Pero lo que tenemos que interrogarnos es qué es el miedo. Y el miedo básicamente es una hipótesis, ¿ya?, de que algo malo va a suceder frente a una toma de decisión o una incógnita. Es decir, el miedo es que haya un resultado negativo, ¿ok? Y vivimos todos con miedos y estos miedos se van a ir renovando y tenemos ciertos miedos que viven en periodos de edad. Entonces, vamos con esta parte de la presentación que es muy importante y es aquella que llamo yo el miedo en las etapas de nuestra vida. Nuestra vida es como un ciclo de acontecimientos y sabemos, por ejemplo, a nivel biológico que nos renovamos completamente como persona cada 7 años. Y esta renovación nos lleva a experimentar un renuevo que llamamos crisis, pero crisis desde Cronos, es decir, en el tiempo la posibilidad de renovarnos. Y hay fases. Por ejemplo, el miedo entre los 0 y 7 años es un miedo innato. Ese miedo tiene que ver con la dependencia hacia el papá o la mamá. Tiene que ver con la sensación de que no podemos existir solos. Y ese miedo se llama el miedo a la distancia. Y es por ello que los niños entre 0 y 7 años, ¿ok?, no logran dormir solos, les cuesta mucho, entonces se levantan, van a tu cuarto, que quiero dormir en tu cama y demás, ¿ok? Pero ¿qué podemos hacer frente a estos miedos? Bueno, va a depender obviamente entre 0 y 7 años, hay un desarrollo tremendo del niño a nivel cognitivo, psicomotor y demás. Pero aún así, es el mejor momento, el mejor periodo para instaurar rutinas. Y rutinas tienen que ver con la seguridad, de alguna manera, porque nadie, como le decía antes, nadie teme a la rutina. Por ende, cuanto más rutinas tenga un niño en este periodo de edad, va a ser mucho mejor para él, para que se sienta en seguridad y en tranquilidad. Entonces, nosotros tenemos que poder ayudarles. ¿Qué tipo de rutina podemos hacer? Va a depender de la capacidad del niño, pero de a poquito y paulatinamente, el niño le podemos decir o dar como rutinas, primero aquellas impuestas, que son la hora de dormir, ¿sí? Pero no es como que dejamos al niño delante del televisor y de repente lo agarramos y lo mandamos a su cama. Es como si llegara un gigante de 3 metros y te levanta mientras estás viendo televisión y te lleva a tu cama. Es lo más traumante que puede haber. Por ende, ¿qué podemos hacer ahí? Es ir preparándole en fases antes de ir a dormir. Desde las 6 de la tarde, por ejemplo, que sea su última comida, ¿ok? Que se cambie, que se ponga la pijama, que se lave los dientes, que entonces esté con nosotros un ratito para jugar, luego un libro y luego a dormir. Listo. Esos son rutinas. Cuando existe rutina, entonces no hay temor, porque son expectativas. Otras rutinas tienen que ver con, por ejemplo, el hacer tu cama, el lavarte los dientes y una serie de rutinas más. Cuanto más rutinas, más tranquilidad y más confianza para poder suplir este tema de el miedo a la distancia. Entre 7 y 14 años viene una fase de desarrollo
en el cual estamos entrando hasta en un proceso de preadolescencia. En este periodo de edad, donde cambia el cuerpo por completo, ¿no? Que para los hombres empiezan a salirle pelos de por todos lados, que para las mujeres empieza a crecerle el pecho, que empiezan a tener acné y una serie de cosas. Esos cambios son definitivamente fundamentales. Cuando tal vez un niño entre 0 y 7 años no ve diferencia con los demás, a partir de los 7 años los niños empiezan a ver grandes diferencias con sus compañeros. Él es más alto que yo soy más chico que los demás, son más gorditos que otros. Él tiene un polo, una polera, como le llaman en su país, que tiene un cocodrilo, ¿y por qué yo no? Y que este niño siempre tiene las mejores cosas, ¿y por qué yo no? Entonces empezamos a ver las diferencias. Y en estas diferencias empezamos también a buscar encajar. Y es ahí donde viene un miedo que tiene que ver con el miedo a la cercanía. Cuando hablo del miedo a la cercanía, tiene que ver con el miedo a que te hagan daño, pero no solo físicamente, es el daño psicológico, que te maltraten. Y no es por nada que el bullying empieza en este periodo de edad. ¿Ok? ¿Por qué? Por estas diferencias. Entonces empezamos a ponerle chapas, nombres a cada persona, ¿no? Mira, el chicle de tiburón porque tiene acné, ¿no? Imagínate, ¿no? Es lo más dañino que puede haber. Le quitas toda la autoestima, toda la autoconfianza. Es donde los niños empiezan a temer si es que no tienen un buen respaldo en sus propias tomas de decisiones, en expresar sus ideas, entre otros aspectos. Ahora, no tiene que ver en si es introvertido o extrovertido, que son rasgos de personalidad, pero tiene que ver en un miedo profundo, que les hagan daño. ¿Qué podemos hacer para remediar a esto? Bueno, como padre que tienen hijo en este periodo de edad, lo más importante acá va a ser ayudarles a que valoren aquellas cosas que tienen. Y es ahí, en este periodo de edad, que pueden ustedes empezar con la retribución, empezar a tener estos hábitos de desapego acerca de las cosas, llevarlos a hacer acciones sociales, como les decía, pero que no sea solo una vez al año, sino que sientan que tipo para la chocolatada, no, eso no, o sea, está bien que lo hagan, no digo que no, pero digo que no sea el único factor, sino que tienen que encontrar ellos esta capacidad, digamos, de poder contribuir en diferentes aspectos y momentos de la vida. 7 a 14 años, los niños entran en esta fase de preadolescencia donde tienen que entender que la individualidad es importante también. Dentro de lo que yo llamo la individualidad es aceptar las diferencias que yo tengo frente a los demás y abrazar las diferencias de los demás. Porque está en esa diferenciación que se puede armar más unión. Entonces, prohíban estrictamente en sus casas las burlas, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú le dices a tus hijos, no se burlen de los demás, pero entonces te escuchan hablando con tu amiga por teléfono y se están burlando de la jefa o de quien fuese? Pues definitivamente no están aprendiendo acerca de algo que les va a servir. Bien, sigamos con este proceso. Entre 14 y 21 años, pues vienen ciertas tomas de decisiones importantes acá en los niños, que ya están entrando en la adultez de alguna manera. Pero dentro de esta adultez existe o va a existir grandes preguntas de vida. En este periodo de edad, entre 14 y 21 años, los niños sienten que tienen que tomar decisiones por el resto de su vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a vivir? Entre otras preguntas que son de mucho estrés y de mucha responsabilidad. Entonces, el miedo que viven es el miedo al cambio. Y el miedo al cambio se puede ver mitigado si es que nosotros como padres podemos demostrarle que dentro del cambio hay grandes cosas que se pueden dar. Entonces, como padres, ¿qué podríamos hacer? Pues empezar a hacer cambios desde la casa, cambiar los colores de la pared, sacar esas cortinas que tienen 20 años ahí, dejar de utilizar
tal vez la loza de la abuela solo para los domingos, sino que utilizarla cuando nosotros deseamos, o ponerse la ropa que nos guste más, no solo para salir el sábado o el domingo, sino que en cualquier momento. Empezar a hacer cambios de peinado, hacer cambio de vestimenta, de moda, y una serie de cambios que podemos hacer en ese periodo de edad. Entonces los niños que ven que el cambio a su alrededor trae grandes beneficios, se van a sentir mucho más en tranquilidad con respecto a sus tomas de decisiones. Pero sobre todo lo que tenemos que enseñarles es que los niños tienen derecho a equivocarse. Y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Entonces, si tu hijo está ahí confundido, ¿qué voy a estudiar? Y todo el rollo, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que te gusta? No sé, pero si tuvieses que tomar una decisión, ¿cuál sería? Pues tal vez me gustaría estudiar ingeniería. Ok, pues intenta buscar un amigo que sea ingeniero y que lo reciba en su oficina contigo y que él le cuente acerca de su profesión. Porque tal vez ahí se da cuenta, bueno, no era realmente como yo lo había pensado, ¿no? Entonces tal vez no. O que vaya a ver a varias personas. Este periodo de edad es muy importante para que no solo vivan de su propia fantasía o creación o creatividad, por más que exista Google, en lo que fuese, tienen que poder conversar con personas. Entonces ahí el cambio se hace mucho más fácil y mucho más cómodo. 21 a 28 años. Pues algunos de ustedes están en este rango, otros tienen hijos en este rango, pero lo que sucede en este periodo es que, bueno, estamos o en la universidad o hemos terminado la universidad o por terminar, ojalá la universidad, y ojalá ya estemos fuera de la casa de nuestros padres, ¿no? Hay muchas oportunidades. Pero el miedo que sucede acá en este periodo de edad tiene que ver con la continuidad. ¿Será que toda mi vida va a ser igual? Esa es la pregunta. Y es donde muchos en ese periodo de edad se autosabotean en los estudios para quedarse un año más en la casa de los padres, ¿no? O son aquellos que te dicen, no, es que no puedo estudiar y trabajar a la vez, que es una mentira. De hecho, es tema de otro curso, pero es muy importante que en los estudios universitarios los alumnos puedan trabajar a la vez. Eso es muy importante, la independencia ahí y que puedan aplicar sus conocimientos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué podemos hacer para que no tengan miedo a la continuidad? Lo primero es dejar de quejarnos como padres. Si es que viven en nuestra casa, no podemos nosotros estar quejándonos de que el presidente, que la sociedad, que el capitalismo, que el socialismo, que el jefe, que este trabajo, que hasta cuándo y ese tipo de cosas, porque demostraría a los niños, bueno, en este caso ya adultos, que no hay esperanza para mejora en la vida. Entonces debemos dejar de quejarnos, darle la posibilidad de que ellos vean que hay más cosas en la vida. Para ustedes como padres es importante que sigan educándose y tal vez que puedan darles ideas de proyectos que ustedes mismos van a hacer cuando ya se vayan de su casa. Porque sí es importante que ellos sientan que siempre hay un renuevo, ¿no? Y que no sientan como que la vida de una manera lineal, porque si no, no van a confiar en el futuro. Bien, 28 a 35 años, fíjense que es el periodo tal vez más productivo en los jóvenes adultos, porque tiene que ver con el miedo a no tener. Por ende, nos estamos independizando, ojalá en ese periodo de edad, y en ese periodo de edad tenemos que conseguir nuestras propias cosas. Por ende, trabajamos duro por un solo miedo, que es el miedo a no tener. Y ese miedo conlleva el sistema de workaholic, ¿no? Aquel que está trabajando como loco. Bueno, las recomendaciones ahí es realmente sopesar un poco el estrés y demás. Pero quiero cerrar el círculo para que me entiendan no solo las fases emocionales y del miedo de sus hijos, sino que también las suyas. ¿En cuál están ustedes como padres? Porque el que sigue, de 35 a 42 años, tiene que ver con también este aspecto económico, pero esta vez es el miedo a perder. Y el miedo a perder conlleva una serie de actitudes y comportamientos relacionados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa a los 42 años? A los 42 años es la verdadera crisis de los 40, en realidad. Lo que llamamos la crisis de media vida, ¿no? Middle life crisis en inglés. Esta crisis
pues hace que a partir de ese momento miremos hacia atrás y digamos, pucha, he corrido tanto, tanto, tanto. Tal vez ya a los 42 años los niños estén un poco más avanzados, lo que fuese, pero a ti te va a costar más encontrar trabajo. Por eso que en ese periodo de edad es donde vemos muchos emprendimientos, muchas renuncias también, muchos despidos también. Pero también es el momento en el cual queremos volver a pensar en todas las cosas que no hemos hecho en nuestra vida y que nos hubiese gustado hacer. Por eso la crisis de la mitad de la vida. No decimos, no, todavía me quedan años y lo voy a disfrutar al máximo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues el esquema se invierte. Es decir, que después del miedo a perder, empieza el miedo a la continuidad. Aquel que le decía, ¿será que el resto de mi vida va a ser igual? Entonces empiezo a tomar otras decisiones, empiezo a invertir en mí, en viajar, en pasarla bien, para aquellos que se pueden comprar el Porsche de color amarillo, se lo van a hacer, yo qué sé, empieza una segunda vida de alguna manera, pero que conlleva otros miedos también. Y así como teníamos miedo a la continuidad, cuando seguimos creciendo tenemos miedo al cambio. 49, 56, estamos preparando la jubilación de alguna manera y entonces ya estamos preocupados de qué va a pasar con mi vida después. ¿Será que podré todavía estar en capacidad física para poder hacer mis actividades u otras? 56, 63 es el miedo a la cercanía. Miedo a salir a la calle, que te hagan daño, a que te roben, a que te estafen, entre otras cosas. Y finalmente, el miedo a la distancia nuevamente, entre 63 y 70 años, porque en ese periodo de edad ya tus hijos no están viviendo en tu casa, probablemente ya seas abuelo. Y tus hijos están a cargo de sus propios hijos y entonces empiezan a visitarte menos. Y es por eso que entendemos que estos grupos de edades se entienden mejor, por eso que los abuelos se entienden muy bien con los niños en ese proceso de edad, por eso que en este periodo de edad también nos entendemos mejor con los niños entre 7 y 14 años. ¿Por qué? Porque es el mismo miedo, es un miedo compartido. Ahora, ¿cuál es el ejercicio de esto? Lo que quiero que entiendan es, reconoce cuáles son los miedos naturales de tus hijos dentro de este círculo. Pero reconoce también, muy importante, cuál es tu miedo. Porque lo que va a suceder es que tu vida va a ser regida por tu miedo. Entonces, si tú estás acá en el miedo a perder y que tu hijo tiene entre 14 y 21 años y que está tomando la decisión de qué va a hacer con su vida, tú le vas a decir, hijo, escoge algo, ¿sí?, que te dé dinero. ¿Por qué? Porque estoy hablando desde mi miedo a perder. Y entonces no le voy a permitir a mis hijos tomar la mejor decisión. Y así sucesivamente. Cuando esos miedos no se conversan entre sí, va a haber presión por una parte o la otra. Si tú estás acá en el miedo a perder y tu hijo está en el miedo a la cercanía, es muy probable que minimices absolutamente todo lo que te está diciendo, por más que él está sufriendo. Entonces necesitamos nosotros tener mucha empatía en entender primero cuáles son mis miedos para poder solucionarlos, ¿ok? Sobre todo si son irracionales. Pero lo segundo tiene que ver en entender los miedos de mis hijos para poder no ser gobernado por mis miedos, porque generaría mucho estrés o distrés, sino que estar abierto a las conversaciones y a la empatía de los miedos que pueden estar atravesando a nuestros hijos, porque a nosotros se nos olvidó. Se nos olvidó la intensidad de la emoción que vivíamos en los primeros procesos de nuestra vida. Cuando te dejó por primera vez esta chica o este chico que te gustaba, o te rechazó, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue esa intensidad? Hoy como adulto miras hacia atrás y te ríes, pero tus hijos pueden estar viviendo con la misma intensidad y es el fin del mundo para ellos. Entonces, si tú estás perdido en tu miedo a no tener y tu hijo está en este miedo a la cercanía, lo vas a minimizar, decir, no, ya haz algo productivo para tu vida, por favor, empieza a estudiar, a leer y demás. Pues no es lo que necesita en ese momento, tal vez.